Probando, probando, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, amigas, amigos. Vayan a buscar a quien sea, vayan a buscar una taza de té, una bebida, una piscolita, un vino, porque vamos a conversar de buen cine, de cine chileno, y tenemos un gran invitado. Es Felipe Ríos, pero no se confundan, no es el actor. Ya le vamos a preguntar de eso porque seguramente le ha pasado muchas veces. Es Felipe Ríos Fuentes. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar en este nuevo ciclo de estos encuentros y conversaciones que hemos denominado Todos al Cine. Bienvenido por ser el invitado número uno. Wow, número uno. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Yo contento de poder compartir con toda la comunidad que hay en torno al festival, que es increíble, eh, y muy contento de poder ser parte de todas estas iniciativas que están haciendo, lo que nos acaban de contar de lo que está pasando en Vicuña con esta sala que crearon Que es bueno, como y una con todo esperanza el en mitad de todo lo contenido. que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿No? Como pensar que hay una sala que está luchando por seguir existiendo y que todo lo que uno considera que hoy día que es pequeño es la semilla de lo que deberíamos ver hacia el futuro, ¿no? Como tener un microcine en un lugar nos habla de que todos podríamos impulsar ese tipo de iniciativas. ¿Dónde estás tú, Felipe, ahora, Yo físicamente? estoy en Santiago. Yo Perfecto. vivo en Ñuñoa, así que estoy empezando a tener nuevos dejos de libertad. Claro, se abrieron Pasar. un poco las fases, estás ahí más tranquilo. Pero mira, Felipe, antes de que partamos en la conversación, para todas las amigas, amigos que nos están mirando y que van a recomendar el programa, porque de aquí en adelante van a descubrir muchas cosas que no saben y no conocían de las películas que han visto o que pueden llegar a ver. Les voy a contar quién es Felipe Ríos Fuentes. Luego de estudiar crítica de cine, egresa de la carrera de dirección en la Escuela de Cine de Chile. Tú me tenés que ir interrumpiendo si es que está mal, está bien, porque uno tiene que confirmar las fake news. Así que por ahí, si es que hay algún error, Correcto. Ok, me corriges. Ha realizado perfecto. trabajos para museos, galerías, ha colaborado, por ejemplo, con artistas como Alfredo Yar, Raúl Zurita y Sildo Meireles. El 2018 estrena la serie documental Gabinete, que es un recorrido de 8 capítulos por las artes visuales chilenas desde finales de los 70, ¿cierto? A la actualidad, ¿no? Sí, sí, señor. Exhibido en Cineteca de Madrid, Rampa Porto, entre otros. Te voy a preguntar también de eso porque quiero ver ese Ujú, material. El año ujú. 2019 estrenó El Hombre del Futuro, de lo que vamos a hablar hoy día, y también ha colaborado con la artista, por ejemplo, Voluspa Jarpa, representando a Chile en la Bienal de Venecia. Tú sabes que la Bienal de Venecia es el último viaje que yo tuve. Tuve que ir con una obra de Ah, teatro. sí. Para mí, cuando me acuerdo de lo que era antes viajar, es cuando fui a actuar en mayo, junio del 2019, ¿no? Wow, sí. Sí, El ahí fue. el mismo año. Sí, el año 2020 participó de la película colectiva From Freedom to Freedom, producida por el canal 180 Portugal. Actualmente trabaja en su segundo largometraje Cada, ganador del Fondo de Fomento Audiovisual. Felicitaciones por eso, 2020. ¿Está toda la Gracias. información correcta, señor? Súper correcta. Oye, Increíblemente veraz. muy bien, muy bien. Hicimos un buen trabajo entonces. ¿Cómo aparece el cine en tu vida, Felipe? ¿Cómo sientes el llamado de la pantalla y de esa industria que es una industria maravillosa, pero también es muy compleja? Cuando uno dice quiero estudiar cine, no sé si los papás se Ujú, alegran tanto. claro. Bueno, yo desde muy niño tuve acercamientos fuertes viendo películas. Yo creo que el videoclub de los finales de los años 80, los 90, fue el inicio. O sea, de solo ver las carátulas de las películas, los errors y todas esas cosas vieja escuela, Claro. ya me volvían loco. Los cómics también. ¿Había alguien en tu casa que te Y incentivaba el vamos a rentar o era algo que te nacía? yo creo que era el contexto también de esos años en que todos nos uníamos en torno a la pantalla, ya sea en la televisión o arrendando una película. O sea, recuerdo que en esos tiempos no todos tenían videocasetera, no todos tenían cable, y entonces se convertían en rituales que juntaban o a la familia o a los amigos.
Después empezar a ir al cine, que también, yo me acuerdo de chico cuando descubrí el cine Normandí, por ejemplo, en Santiago, que eran toda una experiencia, como ese ritual tan bonito que tiene el cine, Además y que hay un que después, imaginario, se completa con lo mismo que uno está viendo. Uno ve historias de personas que van al cine. Uno ve historias o películas de gente que se estaciona fuera de un blockbuster. Entonces, cuando veis Volver al ajá, Futuro y tú vas al blockbuster, se está como congeniando un imaginario, ¿no? Como el de uno de esa edad y el de la película que está viendo también. Hay harto de eso en nuestra sociedad, sí, ¿cierto? Las sí, locaciones, los lugares, totalmente. desde Claro, pequeño, ¿cachai? claro, y cómo se va conformando todo un imaginario que empieza también a mutar. Y tan especial que, o sea, toda esa especie de rito que hoy día yo creo que todos hemos recordado un poco, también yendo al teatro o a cualquier tipo de actividad colectiva. Entonces, toda esta cosa de las plataformas digitales empieza ahí a mí por lo menos me ha hecho pensar mucho en eso, en la experiencia colectiva. Creo que tiene que ver mucho con eso también. Con ese Siempre encuentro, el rito y de también enfrentarse a una historia. y el rito también de hacer cine, porque creo que bueno, hay muchas formas de hacer cine, pero en mi caso en la película El hombre del futuro en particular, tiene mucho de eso, de la intención de irse de viaje a la Patagonia con un grupo de gente a hacer una película, toda esa experiencia colectiva, que se conviertan en tu familia, estar en Hermoso. movimiento, todo eso a mí me calza mucho con lo que te decía antes, con eso de que lo colectivo, me Pero, gusta mucho eso. pero ya te voy a preguntar de ese viaje porque la película me trajo muy buenos recuerdos de las filmaciones de Mi Último Round, que sucede Ajá, en un paisaje súper parecido. Me acordé mucho de Mi Último Round. Está el boxeo hermosa también, película, sí. pero Sí. vamos a entrar en el hombre del futuro. Pero solo te quería Ujú. preguntar, ¿te acuerdas cuando dijiste quiero ser director de cine? ¿Lo tienes así de claro o voy a postular? O porque cuando leo tu biografía, luego de estudiar crítica de cine, egresa de la carrera de dirección, entonces quizás hubo ahí una decisión que costó tomar o lo tenías clarísimo. Aciertas, porque en esos tiempos en que iba al Normandí, que yo estaba en el colegio, recién entrando a la media, me acuerdo que habían unos folletos, unos papeles, unas especies de fanzine en que venían las críticas de las películas que uno veía, En el que las escribía Normandí, en el Normandí. sí, que eran unos Bueno, folletones largos. sí, bueno, caía de carnet Y total, la pero programación venía. claro, y la programación, entonces Claro. uno terminaba de ver la película y yo después podía leer la crítica, que en ese tiempo había un crítico que a mí me gustaba, que es José Román. Y, y yo flipaba con todo eso de empezar a ver como otras dimensiones más allá de lo que había visto. Entonces en ese momento me di cuenta de las múltiples lecturas que puede tener una película y a la vez yo también tenía mis propias lecturas, entonces eso me parecía hermoso. Y de nuevo volver a esto de la colectividad, de que en un momento la película deja de ser tuya y es interpretada por el espectador, o sea, el espectador Mm. completa toda la película. Entonces, ese cambio de roles eterno a mí me encantó. Y bueno, en ese tiempo José Román hacía clases de crítica de cine en la Católica. Y yo empecé de muy chico a ir a estas clases, hacían clases de estética también, y por ahí de muy chico empecé, en paralelo al colegio, a ir a estos diplomados y todo ¿Qué eso. es muy chico, Felipe? Bueno, no sé, segundo medio, tercero medio, por ahí ya estaba metido Claro. firme. Bueno, seguramente Y mucha de la gente que nos está viendo hoy día precisamente se va a sentir representada por esa historia. Seguramente hay alguien que capea clase y va a la sala de microcine o alguien que se enamoró dentro de la sala del microcine. Hay muchas historias que nos rondan a partir de nuestras idas al cine. A mí me pasa exactamente lo mismo que hice con respecto al normandino, como ujú, yo creo que descubrí que quería contar historias en un escenario o en el cine viendo películas en el Normandí.
Ujú. y tomando ese folleto y cachando como la crítica o lo que había escrito alguien con respecto al arca rusa, por ejemplo. Yo me acuerdo que ese Ajá, momento, saliendo, caminando por Bulnes con ese folleto, era como, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Cachai? Como que hay momentos muy importantes e icónicos en la vida cuando uno se dice, no, ya, yo voy a decidir dedicarme a esto, aunque la esté cagando. totalmente. Sí, a mí me pasa algo también que tal vez tiene que ver con esto que le llaman como la, qué es lo cinematográfico, qué sé yo, pero a mí me pasaba que el terminar, siempre de ese lugar, salir y caminar por el centro de Santiago de noche, qué sé yo, me daba la sensación de que todo lo que veía, como que la realidad duraba una media hora, que la realidad estaba trastocada. Yo veía todo como una película y empezaba a ver los Claro. personajes que estaban en la micro, todo ¿Y lo por qué empezaba a ver como una te película. veías como, no te veías como actor? ¿Siempre te veías de afuera como orquestando la historia? ¿Qué rol jugabas tú en ese trayecto? ¿Te acordáis? Eh, sí, la verdad es pensar cómo tu mirada con ciertos nuevos elementos puede tomar otras dimensiones. Claro, Mm. la verdad, la experiencia actoral yo creo que, claro, es como mirado tal vez desde otro punto, ¿no? O sea, Heavy, porque yo me acuerdo, verte a ti mismo, ¿no? yo hacía el videoclip con mi cabeza puesta en... Esa es una weá maravillosa que me ha sucedido en la vida. Yo imaginaba esa escena, eh, yo estoy contando una película, yo voy haciendo esta película en el metro, pongo mi cabeza acá, corte A. 10 años después estaba Ajá. trabajando en eso y haciendo una escena de mi último round. Yo creo que Julio Jorquera Ujú. dirigiéndome arriba de un carro de metro, ¿cachai? Como la magia del Entiendo. cine, ¿cachai? Lo deseaste Ajá. tanto que se hizo. Pero por eso te Claro, tal vez preguntaba, porque uno puede imaginar la escena desde afuera, ¿cachai? claro, yo nunca lo veía desde afuera, siempre el punto de vista era desde mis ojos. La Mira, cámara. claro, Oye, me hiciste viajar al pasado. ¿y de dónde aparece y cuándo aparece la idea del hombre del futuro? Eh, bueno, yo me di mucho tiempo en darme cuenta de dónde venía realmente la idea de esa película, porque yo hice algunos viajes a la Patagonia como turista que a mí me fascinaron por un montón de cosas, partiendo desde como la experiencia turística, de ver todas estas imágenes increíbles, después conociendo gente más en profundidad, la cultura, todas las historias escondidas que habían ahí, después en particular al hacer viajes a dedo, en camión, empecé a meterme también en ese mundo y fue apareciendo un montón de material con el que yo empecé a escribir y comenzó todo un proceso súper largo. ¿Pero tú sabías que Pero yo me, que eso que escribías tenía un objetivo que era transformarse en un guión o era solo registro de lo que estabas viviendo y mirando? No, en algún momento empecé a organizar todos esos materiales y esa experiencia directamente en la escritura, con la idea de hacer una película. Pero yo me demoré un montón de tiempo en darme cuenta de que esa película que estaba escribiendo no era sobre la Patagonia o no era sobre los camioneros, sino que o era de eso y algo más, que era los rollos que yo tenía de infancia con mi padre. Era, sin darme cuenta, de una manera casi como inconsciente, estuve mucho tiempo escribiendo, encarnándolo en personajes y con diálogos, qué sé yo, pero la verdad estaba haciéndome cargo de asuntos que tenía hace mucho tiempo acumulados y que maravillosamente a través del cine salieron a flote. Y eso fue Como súper una especie fuerte. de acto psicomágico Sí, personal e sí, íntimo con respecto a tu sí, biografía, a sí, reconstruir tu historia, qué importante, porque además yo creo claro. que muy pocas veces los directores abren ese espacio porque también es muy íntimo, ¿no? Uno siente que las películas están filtrando biografía de los creadores, pero nadie se atreve a decirlo tan abiertamente, oye, en mitad de la película me di cuenta que estaba hablando de mi historia.
No, para mí ¿cachai? la verdad fue súper sorprendente y creo que ahí también aparecen, o sea, esa vieja regla como de escribir de lo que uno conoce o tratar de mezclar tu biografía. Eh, en mi caso fue que afloró simplemente y como dices tú, fue casi una cosa media psicogenealogía, psicomágica, qué sé yo. Eh, pero fue bien impresionante y también me hace llegar a ese punto de que uno tal vez siempre está escribiendo sobre lo mismo. Mm. Está Cambia el volviendo formato, punto de vista, pero te refieres al exacto. mismo punto. Sí, Sí, pues sí, que seguramente. Si uno revisa las obras de Chekhov, uno admira La Gaviota, Las Tres Hermanas, y empezáis a leer sus cuentos y se empiezan a repetir los personajes, y pareciera ser que todos viven en un mismo pueblo que tiene que ver con el tiempo que a él le tocó vivir. Sí, es ujú, maravilloso. De hecho, por eso me acordé tanto de mi último round, porque creo que hay algo que las emparenta, ¿no? Que tiene que ver con el paisaje, precisamente justo te iba a preguntar de eso, que era cómo había aparecido el paisaje, pero tú de alguna manera diste vuelta la respuesta y partiste precisamente por ahí. Fui por el paisaje y ujú, encontré la historia y me encontré a mí involucrado en eso, maravilloso. ujú, Y, ujú. y, y cuando eso sucedió, eh, ¿cómo fue la decisión de decir, ok, me voy a hacer cargo de esto que me está pasando, que es parte de mi historia, que está puesta aquí, y lo voy a transformar en la película que básicamente es echar a andar un negocio, conseguir auspicio, Claro. armar Ajá. un equipo de confianza? ¿Cómo se dio eso? ¿Te acordás que es una experiencia positiva? ¿Te gustó en mucho tiempo? Difícil. Sí, a mí me pasa que tal vez me olvido un poco de las partes Más amargas, difícil. pero yo creo que todas estas faenas tan largas justamente cuando se empiezan o en mi caso la estrategia fue empezar a mezclarlo un poco con la vida, de cierta forma, o sea, y eso también llevarlo a muchas otras dimensiones, por ejemplo, el trabajo con los actores. Entonces, el tema de la biografía, de cómo se va mezclando tu vida y se va desarrollando una película en todo su proceso, no solo el rodaje. Claro, como dices tú, todo el proceso de preproducción, de financiamiento, que es un proceso muy largo y que creo que uno ¿Cuánto tiene que tiempo estar muy, fue muy convencido. para la gente que se está uniendo ahora a la conversación? Voy a hacer como un pequeño resumen. Estamos en el nuevo ciclo de estos encuentros y conversaciones llamado Todos al Cine, que podría ser que la cambiáramos y dijéramos todos y todas al cine. Estamos conversando con Felipe Ya, Ríos man. Fuente, director de la película El Hombre del Futuro, y con respecto a lo que te acabo de preguntar, ¿qué te pasa con eso? Sobre el tiempo que se invirtió Sí, sobre el en todo tiempo el que hay que proceso. ponerle para empujar una industria tan grande como una Claro, película, claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo claro. pasó desde que inicia la idea y el estreno para que la gente se haga un poco la idea? Yo creo que fueron como unos 4 años de trabajo hasta que se estrenara. Y claro, yo creo que uno tiene que estar como, tiene que tener muchas ganas de contar algo o de vivir una experiencia para no claudicar en este proceso tan largo Mm. que a veces es tan competitivo, en que hay pocos recursos para poder financiar películas como esta. Pero también a mí me gustaron todas las etapas del proceso, como yo soy un poco de la idea de como de la experiencia cinematográfica va más allá del resultado de la misma película, sino que, que hay mucho de la vivencia, tanto de rodar, de postproducir, de pensar, De buscar las de, locaciones, qué maravillosa esa pega. de todo eso a El mí me encanta. paisaje. Mm, claro, el paisaje, claro, como tú decías, para mí la verdad sí tiene una relevancia bien importante, porque yo te Mucho. contaba que yo llegué como turista, ¿cierto? Como un santiaguino que llega a la Patagonia y es casi imposible no estar sacándole fotos a todo lo que uno ve
a toda esa belleza que tiene al frente, pero cuando nos enfrentamos sobre todo para la dirección de fotografía, nos pusimos como premisa el tratar de anular esa visión de turista, tratar de ponerse en los ojos de la gente que habita ese lugar. Entonces, cuando uno está un buen rato viviendo, compartiendo con la gente ahí, viviendo, te das cuenta de que escenas que tú encuentras que son increíbles, para ellos pueden ser algo muy cotidiano y que no es extraordinario. Y así a la Un inversa. color de un Entonces, amanecer, una noche, una y así, lluvia, y uno está así, y así infinitos, claro. claro. Entonces Y nosotros como no, siempre, esto pasa siempre. claro, el día a día, y entonces estaba esa intención de utilizar el paisaje más bien como un personaje que solo entra cuando tiene que hablar, como no Claro. sobreactuar el paisaje. Y tratar de cambiar la mirada de turista, por decirlo de alguna forma, a la mirada más interna, lo cual hacía que a veces los compañeros de filmación dijeran, weón, estamos enfrente de un escenario espectacular de naturaleza y estamos haciendo un Claro. primerísimo primer plano de Abre, José abre, Sosa con abre ese paso. con el vidrio empañado. Claro, Entonces, claro, como, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos en el estacionamiento en Santiago? claro. Pero, claro, hay una ¿Tuvieron que hacer intención algunas ahí. retomas de cosas que no hicieron en ese momento ya que después tuvieron que replicar acá? Sí, hicimos retomas y grabamos algunas cosas en Santiago, Perfecto. pero siempre la intención también de producción, o sea, desde el momento que se diseñó la película, era la de filmar lo más posible en la Patagonia. Y muchas veces, como lo que te acabo de contar, no era lo más acertado a nivel de producción. O sea, ir a lugares muy alejados, a pesar de que se podrían hacer en otro lugar más cerca, o recrearlo en Santiago, o hacer un croma, o un montón de otras soluciones, pero yo tenía estaba muy fijo con la idea de que, que nosotros teníamos que vivir la experiencia del viaje, de ir todo el Como equipo lejos, equipo, sí, qué y sobre todo importante para los lo actores. que has dicho, Felipe, todo el rato con respecto al trabajo colectivo, porque yo creo que ahí hay algo importante que además ha quedado muy expuesto por el contexto en el que vivimos, que nosotros no podemos teletrabajar porque nuestro trabajo es profundamente colectivo de creación. Son equipos de Uh -huh, trabajo que salen a filmar, son equipos de trabajo que trabajan en una sala de ensayo para poder representar una historia. Entonces es importante que también reforcemos la idea de que nuestro trabajo es profundamente colectivo y que los resultados artísticos corresponden a la sumatoria de puntos de vista, de cabezas de referente, del vestuario, de la directora de arte, del locacionista, de la luz, de la cámara, de tu guión, de ese actor. uh -huh. Y es bueno darle siempre esa importancia porque por ahí los que se llevan las flores casi siempre son los actores y los directores, pero el mundo que construye el resultado es un equipo gigantesco casi siempre, mucha gente, y que hoy además nos hemos visto expuestos a la imposibilidad de realizar esa pega, si no es con estrictos Uh -huh. protocolos y casi siempre imposible porque tampoco están los presupuestos para poder hacerlo. Entonces, Sí. me imagino que además hay una tecla y una pieza muy importante que la acabas de mencionar, que tiene que ver con las personas que dan la cara finalmente y que interpretan a esos personajes que has ideado. ¿Cómo fue el proceso de escoger a Pepe Sosa, por ejemplo, el protagonista de la Uh-huh. película? ¿Siempre lo pensaste? ¿Hiciste casting? ¿Lo viste en el proceso? Bueno, yo soy un profundo admirador de José desde antes de conocerlo personalmente, y siempre quise que fuese él. Cuando yo veía a estos camioneros, a estos patagones, cuando escuchaba la forma de hablar, me pasaba mucho con la voz. Como la sonoridad, los silencios, era Claro. algo que yo rescaté mucho cuando hacía estos viajes al sur. Hice muchas grabaciones de audio
a veces hasta las comparaba, las mismas conversaciones cotidianas que podíamos tener los santiaguinos o cualquier otra gran ciudad, y me daba cuenta de cómo era el mismo contenido, pero se tomaba mucho más espacio, mucho más silencio, y cómo eso le daba otro carácter a cada una de las palabras y lo importante que era el sonido, el habla. Entonces, por otra parte, la fotogenia, la mirada de José, yo creo que habla mucho con los ojos, y eso va muy de la mano con el silencio y con esa voz tan profunda que tiene. ¿Y quién hizo Entonces, la movida? ¿Quién hizo la movida como de golpear la puerta Damen? Que es lo que la gente no sabe detrás de nuestra pega, es que uno a veces se tiene que atrever a llamar a ese actor que ha imaginado y no hay otra persona que lo puede hacer porque entre medio la puede echar a perder, no le cuenta la historia tal cual es, los actores digamos que no fáciles no son, entonces como uno tiene que dar el paso, ¿no? ¿Tú lo diste? ¿Tú le llamaste? a mí me ayudó un gran amigo, actor y director de teatro también, que se llama José Luis Cáceres Dupré. Él Perfecto. me, él me ayudó en una primera instancia en cómo visualizar un primer casting. Yo le dije, estoy enamorado de José, quiero que sea él. Él me ayudó a contactarlo, nos juntamos y todo empezó a fluir porque José, cuando yo escribí la película, de cierta forma la escribí para José. Yo escuchaba su voz cuando iba escribiendo. Qué hermoso. Y me lo imaginaba a él. Entonces, toda esa primera etapa, cuando yo estaba José, fue como que fue un gran paso, ¿Se lo dimos un dijiste gran así? paso. Se lo di cuando No, sabes que después se lo no. contó. Nunca se lo dijiste. No, 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 Es lo más pero, lindo que le pero pueden decir después a un actor, es como imaginé esta película pensando que lo tenías que hacer tú. Pero es una responsabilidad debería gigante haber porque dicho si no, eso en no en lo la hago, primera cita. cada día rendido. Claro, si nos decía que no, No, todos son también podría reemplazados. decir, ni cagando asumo esta responsabilidad gigante, como no voy a completar tu imaginario. Claro, no, José conectó a la primera, porque claro, yo ahí está en una etapa muy inicial de todo este proceso. Y yo también me relaciono mucho con las artes visuales, como que muchos de mis referentes vienen más de la pintura, eh, que tal vez de referentes de películas. Entonces, José también enganchó mucho con eso. Nos movimos mucho con la pintura romántica alemana, con estas típicas imágenes en que se ve un personaje chiquitito frente a la inmensidad de una naturaleza salvaje. Por ahí él conectó mucho con eso y después ya empezamos un proceso directo en que de nuevo aparece esta palabra que es la biografía, en que mi invitación fue a que conversáramos, él me contara sobre su historia de vida y yo poder ir integrando esos elementos a la escritura. Entonces, tanto con él como con Antonia Giesen, fueron muy activos en el proceso. Entonces, la mayoría de mi energía estuvo enfocada a eso, o sea, trabajar con mi propia biografía y tratar de incorporar la biografía de los actores para hacer un trabajo previo en el que hubiera una conexión, una empatía con el texto. Felipe, pero eso en Entonces, particular a nivel de metodología de escritura y de trabajo de guión, ¿es algo que a ti se te ocurrió de alguna manera o lo fuiste desarrollando o fue algo que intuitivamente descubriste con el proceso de la película? Digo, como poner al servicio de la historia tu biografía e invitar a los actores a que hicieran el mismo ejercicio. eh, bueno, yo estudié cine, pero yo nunca encontré grandes herramientas de cómo trabajar con actores. O sea, no, a pesar de que tuve buenos profesores y sobre todo participé de varias películas cuando estaba en la escuela, no sabía ninguna metodología, leí textos, qué sé yo, vi en internet, pero no, llegó un momento en que dije, mejor seguir al instinto, o sea, con esto que ya te conté, de que en algún momento me digo, bueno, estoy hablando de mi propia vida, mi relación con mi padre, qué fuerte, o sea, hay que Mm. seguir, hay que llegar hasta el final con esto.
y ahí empecé toda una metodología inventada, la verdad, en que yo me sumergí demasiado en mi infancia, sobre todo. O sea, visité las casas en las que viví cuando niño, eh, veía fotografías de infancia, las analizaba y decía, ya, ¿por qué me genera esto? Me genera, no sé, por ejemplo, melancolía. ¿Por qué? Claro. ¿Qué es lo por qué hay un conflicto acá? ¿Por qué es dulce? ¿Qué sé yo? Y todo Mm. eso yo no sé si Premeditado. fue todo un poco intuitivo, pero en algún momento dije, ya, esta es mi herramienta, está funcionando, me hace sentido, la conozco muy bien, entonces esta es una herramienta que tengo que usar. Y en otras circunstancias, ¿esas herramientas sientes que te han servido o fue algo que se dio en la película? Digo como, porque por ahí alguien puede decir, oye, y podrías dirigir esta película que es de guerra, no sé. Creo que Ujú. ahí la herramienta a veces pueden venir de otros lugares, ¿no? ¿Te ha pasado otras veces? Porque digo que es maravilloso pensar que se generó ahí una especie de metodología de trabajo de enfrentar un guión. Claro, yo creo que cada proyecto tiene su forma y su modo, Mm. Aquí y sirvió y creo que calzó no, muy bien. claro, y esta tenía esos materiales y para mí funcionaron bien. Por ejemplo, ahora estoy en otro proceso totalmente distinto, que también estoy en un proceso de escritura ahora, de un largometraje documental, Cada. eh, del CADA, que es un colectivo de arte político de finales de los años 70, eh, que no es muy conocido pero es en Chile, pero es súper impresionante Mm. y hicieron un Estás trabajo haciendo un súper trabajo potente. de recopilación de archivos de imágenes y contar esa historia. Por una parte, pero también nuevamente la palabra colectivo, porque este es un colectivo de es interdisciplinario, y un sociólogo, un Sí. escritor, un artista visual, eh, bueno, y Raúl Zurita, que no sabría, como que es un poco de todo. Sí. Eh, y en este caso, por ejemplo, estoy buscando cuál es la forma de aproximarme, porque claro, está lo clásico que podría tener un documental o un documental más televisivo, que es a través de entrevistas y archivos contar la historia con hechos, pero también a mí lo que me interesa es que hay 5 humanidades increíbles, muy profundas, y que cuentan una historia, todos la cuentan totalmente distinta, porque han pasado casi 40 años desde Claro. que esto pasó. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy tratando de encontrar esa metodología y es totalmente distinta a lo que podría haber pasado en El Hombre del Futuro, Y y además creo no, que no es tu cada historia la que proyecto, está ahí. Es la historia ¿cómo? no es tu historia la que está puesta ahí. No, no hay una conexión como directa con tu biografía. Son 5 historias y 5 biografías puestas en juego. Qué interesante. ¿Cuándo podríamos ver ese resultado? ¿4 años Yo más? creo que, ojalá que Ojalá que no, sean dos. yo creo que este es un proyecto bien urgente, porque de esos 5, ya el año pasado murió Lottie Rosenfeld, Claro. todos tienen una edad bien avanzada, y también ellos vivieron un proceso que se podría ser bastante similar con el proceso histórico que estamos viviendo hoy. Eh, o Claro, uno lo sea, puede emparentar con lo que pasa con The Light Lab, por ejemplo, como el efecto claro, de su instalación o performance política también. Entonces, exactamente. hay un eco en lo que estamos viviendo hoy que es súper interesante que ojalá podamos verlo pronto. Así que bueno, hay que Exacto. empujar nomás para seguir echando a andar nuestra débil y a veces frágil industria. Oye, ¿cómo te manejas con eso? Vamos a ir cerrando, así que voy a ir empujando Ujú. nuestra conversación porque tenemos un cuestionario que es un clásico de un programa, pero este es como 2.4 más porque le hicimos unos arreglines para ponerte en aprietos. ¿Cómo Ah, ya, ok. cómo te relacionas con la industria, con todo lo que no tiene que ver
con este lugar maravilloso que nos encanta, que es el trabajo colectivo, viajar a filmar, buscar la mejor luz, sino que tiene que ver con todo lo contrario, vender, Ujú, las entrevistas, los festivales que los directores finalmente terminan cargando con su película y la cinta en la mochila para llegar al festival solos. ujú. Y lo pasan bien, pero en general ya hay un despegue. ¿Qué te pasa con el proceso de estrenar la película y salir a mostrarla y lo que le pasa también a la gente y con el resultado? Bueno, es la verdad siempre increíble. Para mí a ver, bueno, es que son un poco, a ver, voy a tratar de contestar como una Son pregunta muchas doble. cosas, ¿eh? ¿Cómo te Sí. manejas con la eh, fama de ser director de cine? En resumen. todavía no he vivido mucho la experiencia, Puedo así pasar que piola en el aeropuerto, no hay problema. claro, te lo podría contestar en unos años más y todo sale bien. Yo creo que la Maite Eh, Alberdi, por ejemplo, después de los Oscars ya no lo puede hacer. Va a llegar ese momento claro. finalmente que no vas a poder bajarte con José Sosa del avión así como así. Bueno, Ojalá un que no lugar sea. en el que nos sentimos súper estrellas fue en Coyhaique, cuando fuimos a estrenar la película en la Patagonia. Eso fue increíble, porque Qué bonito. siempre he dicho que para mí fue más importante que estrenar la película en Europa, que fue espectacular, República Checa, en una sala gigantesca, llena, increíble, espectacular. Pero esa sala de Coyhaique, que se hacían colas y nevando, y toda la gente se sentía tan identificada y llegaban los camioneros antiguos, llegaban los gauchos de distintos pueblos a ver la película. Eso era Qué espectacular, maravilloso. como que eso para mí fue decir como misión cumplida, Y te porque ellos agradezco se que sea sentían así para respetados. ti, que tenga esa prioridad para ti, te lo agradezco, porque en general a mí me pasa, sin ánimos de pelar a nadie ni hablar mal de nadie, pero a veces creo que nosotros tenemos puesta la mirada tan afuera Ujú, que a ratos abandonamos nuestra región, nuestros lugares más recónditos en donde tenemos que llegar con nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo hoy día y el intento de estos encuentros precisamente es poder seguir ampliando la audiencia y no tener que esperar que nuestras películas tengan validación porque se estrenan en Venecia o en Norteamérica. Lo que decís ujú. tú, que se estrene en Coyhaique es suficiente para que ese sea el momento inolvidable de los estrenos del Hombre del Futuro. Mm. Bueno, es que ahí hay un punto y por eso de nuevo mis aplausos para toda la gente del festival y toda esta premisa de descentralización, porque creo que está demasiado, claro, como tú dices, está demasiado puesta la mirada y que está muy bien y que se ha hecho un excelente trabajo en crear ese capital intelectual de exportación, tener un lugar dentro del mundo y ser sobresaliente, increíble, porque el cine chileno es muy bueno y es muy variado, y Y porque hay crece la organismos que han hecho industria. una pega espectacular como Cinema Chile Mm. y otros. Pero a la vez también podríamos decir que la formación de audiencia y la cultura a nivel local, o sea, esas películas que tienen sus grandes estrenos afuera, después los estrenos nacionales son a veces una vergüenza, o sea, Mm. de verdad que salas vacías, durando una semana, con precios de tickets, bueno, en el tiempo en que habían salas abiertas. Y con Eh, presupuestos de películas nada que ver con nuestra realidad. Películas en la misma sala, en distintos horarios, con películas que tienen 20 veces el presupuesto que puedes tener tú. Entonces, a nivel de recursos, creo que también ahí hay una competencia que es muy poco equilibrada para poder enfrentarla. Por eso sí, que a es a mí bueno que me pasa algo existan con el, estos disculpa, espacios. con el, sí, sí, bueno, ahí empieza toda ponerse proteccionista y Mm. hacer una mirada diferente a lo nuestro, tener nuestras propias cotas, qué sé yo, empieza ahí toda una gran discusión, pero yo creo que lo que sí es un hecho que no tiene discusión es que la formación de audiencia necesita mucho más recursos y mucho más trabajo, y que eso parte
desde los niños, chicos, o sea, llevarlos al cine, llevarlos al teatro, llevarlos a los museos. Los museos, las salas de teatro y las salas de cine pasan, bueno, estoy hablando en el antiguo mundo, en el que teníamos todo eso, Sí, muy pero 2018. creo que es muy 2018, acéptalo. Pero, claro, estamos muy al debe con la formación a nivel de malla. Creo Yo que siento que queda nosotros con esta demasiado que hacer ahí. conversación, de alguna manera hay un pequeño, yo me siento aportando a que esa conversación baje a un nivel mucho más cotidiano. A mí me encanta que las personas sientan que las películas pueden tener miles de interpretaciones que no tienen nada que ver con la crítica que salió escrita o a veces incluso con lo que los mismos actores y directores comunicaron, porque a veces también parece que los conceptos que utilizamos y las temáticas pueden ser muy complejas. Y alguien dice, oye, es que en realidad todo lo que ustedes hablaron, a mí no me pasó nada. Solo me conecté con mi Ujú, propia historia y ahí ya está el acto psicomágico replicado en otro, lo que hablábamos con respecto a tu biografía, que esa es la magia, de eso se trata esto. No ujú, tienen por qué leer los mismos lineamientos. Creo que hay una libertad y hay que empujar a que existe una libertad de interpretar y de emocionarse y de conectarse con ese material desde la música, desde la imagen, desde la estética, la historia, los personajes, un momento. Así que yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer de nosotros también, de cómo comunicamos nuestros trabajos y cómo nos adentramos en estas conversaciones. Oye, tengo un cuestionario para cerrar nuestro ya, vamos, encuentro. 4.0 dijiste. 4.0. Última serie que terminaste de ver, completa, que recomendarías. ¿Qué Corre, aquí va recomendaría? a estar sonando tiempo. Wow. Vi la serie Fargo ¿Ya? y me pareció alucinante. Yo no la he Me visto, la voy a anotar pareció, aquí mismo. Fargo. Ya, la voy a tener yo pendiente. había, bueno, todos los que vieron la película, no sé, Lo entenderán. no, pero es un viaje espectacular. Viaje espectacular. Yo Viaje espectacular, perfecto. no sé Lo qué vamos a más dejar decir. ahí. No, está bien, está bien. Sí. Vamos a preguntar en el próximo capítulo si es que alguien se adentró en Fargo a partir de esta reseña. Viaje espectacular. ¿Tu personaje preferido para un biopic, para una película biográfica? De cualquier tiempo, cualquier nacionalidad. Viene alguien y te dice, haz una película biográfica de este personaje, del personaje que tú quieras. Jorge Telier, me Jorge encantaría Tellier. hacer una película. Sí, Viene un extraterrestre, se encuentra contigo ahí en Plaza Dignidad me y dice, encantaría. ¿cuál es la primera película que tengo que ver? ¿Cuál es la primera película que debería ver un extraterrestre que llega a la Tierra? Oh, motherfucker. Wow. Sabíamos que te iba a costar, lo hicimos muy a propósito. Llevamos un tiempo más, voy a revisar la última. Ay, no se puede pasar, ¿cierto? Es que es demasiado importante ¿Y si fuera para la un primera que se te viene a la extraterrestre. cabeza? Hola, llegué a la Tierra, ¿qué veo? Quizás es la primera que viste Oh, tú. ay, no sé, te podría decir que últimamente volví a ver Fellini 8 y medio y la encontré una alucinante. No sé si para el extraterrestre será la más Pero, adecuada, pero por algo apareció en tu pero, cabeza pero ahora. por eso apareció en mi casa. Sí. Sí, además que él no solamente va a ver esa, le va a preguntar a otros directores, así que va a ser una buena, Y 8 y medio está bien, una para buena extraterrestre. selección. Y unas palabras para las y los amantes del cine de Vicuña que vienen a ver tu película, que van a comentar y van a compartir nuestro encuentro para que podamos seguir haciendo otros y sigan viendo tus películas también. Palabras para ello. Lo que les diría es que contar una historia y hacer una película, como tú bien dijiste antes, no es tan complejo como parece. Yo creo que es simplemente conectarse con uno y encontrar la historia que uno quiere contar y después la forma y el modo siempre aparecen si es que estás realmente convencido de que esa es la historia.
Muy bien, muy inspirador. Muchas gracias, Felipe, por este tiempo, por la conversación. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este nuevo ciclo, un nuevo ciclo que aparece y nace junto a Felipe y que espero que nos dé muchas sorpresas y alegrías porque vamos a tener a muchas amigas, amigos, directores contando, conversando sobre sus experiencias, sobre las películas que ustedes han visto. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy agradecido de haber sido invitado a conducir y moderar este ciclo. Para mí es un honor y espero que nos encontremos en persona y los podamos hacer presenciales. Te sumáis si es que nos podemos encontrar, nos vamos a la próxima versión del Festival de La Serena y ahí nos podemos encontrar, Felipe. Bueno, Héctor, muchas gracias y a toda la gente del Festival de La Serena. Nada, gran pega, toda mi energía, mi cariño para ellos. Y Eso. ellas. Y vayan al cine. Nos vemos en un próximo capítulo. Compartan el video, recomiéndenlo. En un mes más volvemos con muchas, muchas más sorpresas. Chao.